Bienvenidos a una nueva clase de química, de primero medio. Estamos con la unidad número 3 que se llama nomenclatura inorgánica. Esta corresponde a la clase 23, ¿ya? En donde hemos venido viendo cómo se le da nombre a distintos compuestos inorgánicos, que son aquellos que están formados por distintos elementos de la tabla periódica, metales con no metales. Hay diversidad de compuestos inorgánicos, ¿ya? En donde el elemento principal no es el carbono como los orgánicos. Entonces, hemos estado viendo que hay dos tipos de compuestos inorgánicos o una primera clasificación, los binarios y los ternarios. Los binarios son los que están compuestos por dos elementos químicos, ya vimos algunos de ellos, ahora estamos viendo los ternarios, ¿ok? Y dentro del objetivo está explicar cómo se forman estos tipos de compuestos y cómo se les da el respectivo nombre. De los compuestos ternarios tenemos estos tres tipos, los hidróxidos, los ácidos oxácidos o también se llaman oxiácidos y las sales ternarias que provienen de estos oxiácidos, ¿ok? Este link que está acá es el video que nosotros vimos en la clase anterior que hablaba un poco de la nomenclatura inorgánica a grandes rasgos, ¿ya? Por eso no se lo voy a colocar porque es el mismo que vimos, pero lo dejé acá por si necesitan reforzarlo. Bien, de esos tres vamos a enfocarnos hoy en los ácidos oxiácidos. Los ácidos oxiácidos, chicos, por favor, si se pueden silenciar, Javier Mieres y ya, listo. Los ácidos oxiácidos, que también son llamados oxácidos, ¿ok? Son súper utilizados en el mundo diario, son bastante corrosivos. Si te cae un ácido oxiácido en tu ropa, probablemente le va a hacer un hoyo, o si te cae en la piel, probablemente te va a arder y te vas a quemar. Entonces, este tipo de ácidos tenemos que manipularlos con sumo cuidado, ¿ok? Y tiene una fórmula específica, está compuesta por tres elementos químicos. Ya vamos a ver qué tipos de elementos químicos son o tienen estos ácidos oxiácidos. ¿Ok? Fíjense. Acá, los óxidos oxiácidos, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cómo se forman? Primero, recuérdense que nosotros vimos los óxidos no metálicos en los compuestos binarios, que era cuando tenía un oxígeno unido a un no metal, ¿ok? Si yo parto de ese óxido no metálico y lo mezclo con agua, es decir, lo hidrato, le echo agua, ¿qué va a pasar? Se me va a formar un ácido, ¿ok? Este ácido oxácido. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Suponiendo que tengo este óxido no metálico, ¿ok? Tengo azufre unido al oxígeno. Recuérdense que se intercambian valencias. Cuando yo mezclo el no metal con el oxígeno, se intercambian valencias. Como este señor no tiene el número acá, recuérdense que hablábamos de que cuando tengo dos números pares los podemos simplificar. El estado de oxidación con el que trabaja el oxígeno es 2 negativo. Entonces, como no vemos el 2 acá, quiere decir que se fue simplificado. Entonces, si aquí había un 2, obviamente acá había un 6. Quiere decir que la valencia con la que estaba trabajando el azufre era el 6. Recuerden esos detallitos pequeños. Entonces, tengo mi óxido no metálico. ¿Qué pasa cuando lo mezclo con agua? Voy a formar un oxiácido que está formado por hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Entonces, yo se lo mostraba en la clase anterior. Primero se escribe el símbolo químico del hidrógeno, luego el del azufre y luego el del oxígeno. Y estos números que están abajo son las repeticiones de los que están acá. Si aquí habían 2 hidrógenos, acá voy a colocar 2 hidrógenos. Si acá hay un azufre, acá va a haber un azufre. Y si acá tengo oxígenos, 3 de este más 1 de aquí, tengo 4 en total. Por eso se coloca 4 en total aquí. Entonces, de esa forma nosotros llegamos a los óxidos oxiácidos. Cuando se mezcla un óxido no metálico más agua, ahí llegamos a los oxiácidos. Ahora, fíjense que acá hay cierta información. Los oxiácidos es cuando tenemos mezclado un hidrógeno con un anión poliatómico, es decir, este que está acá, ¿ok? El S con la O, que es el óxido no metálico. Su fórmula general es el hidrógeno, ¿ok? El no metal, el elemento del no metal respectivo, ¿ok? Y el oxígeno. Y fíjense que estas letritas pequeñas, los números que están abajo son subíndices determinados por cada compuesto. Como les decía, si aquí tengo 3 más un oxígeno de este lado, aquí les voy a colocar un 4. Entonces, la misma cantidad de átomos que tenga de aquel lado se la vamos a colocar al oxiácido. ¿Ok?
Entonces, siempre que veamos hidrógeno, no metal y oxígeno, estamos hablando de un oxiácido y tenemos que ir aprendiendo la forma de cómo se nombra. La diferencia entre cada compuesto químico no es igual tener, por ejemplo, un metal con un OH que tener H no metal y oxígeno. Son dos compuestos distintos, a pesar de que tienen tres elementos químicos y a pesar de que ambos tipos de compuestos tienen hidrógeno y oxígeno, no están escritos en el mismo orden. Por eso es importante verificar el orden en el que están escritos. Cuando ustedes vean que primero va el hidrógeno, de último el oxígeno y en el centro el no metal, ahí estamos hablando de un oxiácido, ¿ya? Ahora, para nombrarlos, nos vamos a la nomenclatura, que es como la serie de normas, de reglas que existen para darle nombre a un tipo de compuesto. En este caso, para los oxiácidos, ¿qué necesitamos? Como punto número 1, necesitamos saber con qué elementos químicos estamos trabajando, cuál es el no metal que tiene ese ácido en específico. Luego, suponiendo que ya yo conozco cuál es el elemento químico, debería saber la raíz del nombre de ese elemento químico. Acá yo les presento algunas raíces de algunos elementos químicos. Por ejemplo, la raíz del boro, que tiene símbolo químico la B, es el bor. La raíz del carbono es carb. La raíz del silicio es silic, y así sucesivamente. La del azufre es sulf, ¿ok? Porque esta raíz no es de su nombre en español, sino que es su nombre en otros idiomas, como por ejemplo el latín, ¿ok? Entonces, dependiendo de la flúor para la F, el clor para el cloro, el brom para el bromo, y así cada elemento químico tiene su propia raíz. Entonces, punto número 1, necesitamos saber cuál es el elemento, el no metal con el que estamos trabajando. Luego, saber cuál es la raíz de ese elemento químico. Después, cada elemento químico tiene distintos estados de oxidación. Hay elementos químicos que tienen un solo estado de oxidación, hay elementos químicos que tienen 2, otros tienen 3 y algunos tienen 4 y más de 4. Entonces yo necesito saber ese no metal en específico con cuántos estados de oxidación está trabajando. Hay algunas tablas como esta que está acá que nos indican los estados de oxidación de algunos elementos químicos, ¿ok? Por ejemplo, el boro trabaja con valencia 3, el carbono trabaja con valencia 2 y con valencia 4. Estos que están acá, los halógenos, el flúor, el cloro, ¿perdón? ¿Alguien habló? Bien, por ejemplo, hay un grupo que se llama los halógenos, el cloro, flúor, bromo y cloro, ¿ok? Flúor, cloro, bromo y yodo. Esos trabajan con 4 valencias, valencias 1, 3, 5 y 7. Entonces yo necesito saber con cuántos estados de oxidación trabaja ese elemento químico. ¿Para qué? Porque dependiendo de cuántas valencias, cuántos estados de oxidación él tenga, va a tener un nombre, ¿ok? En ese compuesto. Ahora, ¿a través de qué tipo de nomenclatura? Nosotros al principio, cuando vimos este tipo de nomenclatura, vimos que habían 3 tipos. La sistemática o la UPAC, que era la que utilizaba los prefijos mono, di, tri, tetra, penta y más. Estaba la nomenclatura stock, que era la que utilizaba el estado de oxidación en números romanos al final del nombre. Y había una tercera que dijimos que todavía no la íbamos a ocupar hasta que llegáramos a los ácidos. Y llegó el día en que llegamos a los ácidos. Por eso ahora nos vamos a enfocar en esa nomenclatura tradicional. Y esta nomenclatura tradicional tiene en cuenta este tipo de cosas, como por ejemplo la raíz del nombre, con qué valencia, con qué estado de oxidación está trabajando ese elemento químico para saber qué prefijos o sufijos va a tener el nombre. Entonces, acá hay una tablita que se la tienen que ir aprendiendo. Si un elemento químico trabaja con una sola valencia, la terminación, el sufijo de ese nombre va a terminar en ico, ¿ok? Ahora, si ese elemento químico tiene 2 valencias, como por ejemplo el carbono, que trabaja nada más con estado de oxidación 2 y 4, si él trabaja con la más pequeña, va a terminar en oso. Ahora, si trabaja con la mayor, va a terminar en ico. Si ese elemento químico tiene 3 estados de oxidación, como por ejemplo el azufre, que trabaja con valencia, con estado de oxidación 2, 4 y 6 positivos, si trabaja con el 2, que es la más pequeñita, va a comenzar con el prefijo hipo, el nombre del no metal y termina en oso. Ya vamos a ver todos esos ejemplos. Ahora, si de esas 3 valencias trabaja con la segunda, va a terminar solamente en oso. Y si trabaja con la tercera, va a terminar con el sufijo ico. Y el último caso, si mi valencia trabaja con 4 valencias,
con 4 estados de oxidación y trabaja con la más pequeñita, va a utilizar el prefijo hipo, el nombre del no metal, y termina en oso. Entonces sería hipooso. Por ejemplo, hipocloroso, hipobromoso, hipofluoroso. Ahora, si de esas 4 trabaja con la del medio, va a terminar en iso. Por ejemplo, cloroso, bromoso, sulfuroso, perdón. Si trabaja con la tercera, terminaría en ico, por ejemplo, clórico, brómico, sulfúrico. Y si trabaja con la mayor, comienza con per y termina con ico, por ejemplo, perclórico, perbrómico, periódico y así sucesivamente. Por eso, en los pasos que están aquí, dice, primero necesito saber con qué elemento está trabajando. ¿Por qué? Porque de ahí depende cuál va a ser la raíz del nombre que voy a utilizar. Después debo ver cuántos estados de oxidación tiene para saber si tiene 3, cuáles son las posibles 3 terminaciones. O 3 prefijos y sufijos. Si tiene 4, saber cuáles son los posibles. Después que ya yo sé cuántos estados de oxidación tiene, yo necesito calcular con cuál de ellos está trabajando. ¿Y qué necesitamos para calcular eso? Recuérdense el cálculo que hacíamos de los números de oxidación, que poníamos una ecuación, que arriba poníamos los números de oxidación con los que trabajaba el hidrógeno, el oxígeno, poníamos una letra X para el que queríamos calcular, multiplicábamos los de arriba por los de abajito y ese resultado, esa ecuación la igualábamos a 0 si el compuesto era neutro. Ese cálculo lo vamos a necesitar y lo vamos a retomar ahora. ¿Por qué? Porque dependiendo de con cuál, suponiendo, el azufre tiene valencia, estado de oxidación 2, 4 y 6. Cuando yo calcule si trabaja con la del medio, yo sé que va a terminar en oso. Ahora, si cuando yo la calculé vi que trabaja con la tercera, va a terminar en ico. Y cuando yo calcule y veo que está trabajando con la primera, comienza en hipo y termina en oso. Por eso yo debo saber con cuál de todos sus estados de oxidación ese elemento químico está trabajando. Y por eso tenemos que saber todos esos datos para poder hacerlo. Quiero mostrarles un video que le muestra la forma de cómo se le da el nombre utilizando estos prefijos, estos sufijos, las raíces de los elementos químicos y hace de forma rápida el cálculo de los estados de oxidación. Ese cálculo lo vamos a reforzar ahora un ratito, ¿ok? Pero igual pueden ir viéndolo. Acá se los muestran y se los recuerdan más bien, ¿ok? Así que vamos a ver acá. En este video vamos a revisar a los ácidos. Los ácidos los vamos a identificar ya que sus fórmulas químicas siempre empiezan con hidrógeno. Estos compuestos se clasifican en hidrácidos y oxiácidos. Comenzamos con los oxiácidos. Estos son compuestos químicos cuya estructura va a estar formada por hidrógeno, un elemento no metálico y oxígeno. En estos compuestos, el no metal siempre va a ocupar la posición central y va a tener número de oxidación positivo. El hidrógeno que está al principio siempre va a tener valencia 1 más y el oxígeno tendrá valencia 2 menos. Este tipo de compuestos se forman por la combinación de un óxido no metálico que también recibe el nombre de óxido ácido con agua, ya que estos, al combinarse, van a dar lugar a un oxiácido. Para nombrar a este tipo de compuestos, vamos a utilizar la nomenclatura tradicional. Recuerda que, cuando el no metal tiene un número de oxidación, lleva únicamente la terminación ico. Si este tiene 2 números de oxidación, entonces colocamos ico para el número de oxidación más grande, oso para el número de oxidación más pequeño. Por otro lado, si el no metal tiene 3 números de oxidación, entonces vamos a utilizar ico para el número de oxidación más grande, oso para el mediano y la combinación hipo-oso para el número de oxidación más pequeño. Por último, si este no metal tiene 4 números de oxidación, entonces colocaremos la combinación per-ico para la más grande, ico para la segunda valencia, oso para la tercera y la combinación hipo-oso para la valencia más pequeña. Revisemos algunos ejemplos. Comenzamos con la siguiente fórmula química. Para asignar su nombre, primero debemos identificar. Sabemos que esto no es un óxido, ya que, a pesar que termina con oxígeno, no está formado por 2 elementos, sino que tiene 3 distintos. Este corresponde a un ácido, ya que su fórmula química empieza con H, y específicamente es un oxiácido porque tiene oxígeno.
Entonces, para nombrarlo, tenemos que fijarnos en el átomo central, que en este caso es boro. Sabemos que el boro, por estar en el grupo 3, va a tener únicamente una valencia, que en este caso es 3 más. Por lo tanto, para asignar su nombre vamos a colocar la palabra ácido y después vamos a colocar el nombre del no metal con la terminación ico, ya que nada más se tiene una valencia. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar ácido bórico. En cambio, si colocamos a las siguientes fórmulas químicas, te puedes dar cuenta que el átomo central es carbono. Sabemos que el carbono está en el grupo 4, por lo tanto, puede trabajar con valencias pares 2 y 4. En este caso, debemos de evaluar cuál es el carbono que tiene la valencia 2 y cuál es el que tiene la valencia 4. Comenzamos con la primera fórmula química. Sabemos que el hidrógeno tiene valencia 1 más y el oxígeno tiene valencia 2 menos. Entonces, al multiplicar 2 por 1 nos da 2 y 3 por 2 menos nos da 6 menos. De modo que para que la molécula sea neutra se requieren 4 cargas positivas. Por lo tanto, el carbono va a tener valencia 4 más. Mientras que para la otra estructura tenemos que el hidrógeno trabaja con valencia 1, el oxígeno con valencia 2 y al multiplicar 2 por 1 nos da 2 y 2 por menos 2 nos da menos 4. Por lo tanto, para que esta molécula sea neutra, se requieren 2 cargas positivas. Entonces, en este compuesto, el carbono trabaja con valencia 2 más. Con esto te puedes dar cuenta que la primera fórmula química es la que trabaja con la valencia más grande, mientras que la segunda trabaja con la valencia más pequeña. Como ya lo mencionamos, el carbono tiene 2 números de oxidación, por lo tanto, la valencia más grande va a llevar la terminación ico y la valencia más pequeña llevará la terminación oso. Entonces, el primer compuesto se llama ácido carbónico y el segundo recibe el nombre de ácido carbonoso. Coloquemos otro ejemplo. Ahora tenemos estas tres estructuras y podemos notar que el átomo central es azufre. El azufre sabemos que se encuentra en el grupo 6A, por lo tanto puede trabajar con valencias pares 2, 4, 6. Por lo tanto debemos determinar cuál es el número de oxidación en cada uno de los azufres. En este caso sabemos que todos los hidrógenos trabajan con valencia 1 más y los oxígenos con valencia 2 menos. Por lo tanto, al hacer la multiplicación en el primer compuesto tenemos 2 por 1, 2 y 4 por menos 2 nos da menos 8. Para que la molécula sea neutra, el azufre debe trabajar con valencia 6 más. Para la segunda estructura tenemos 2 por 1, 2, 3 por menos 2 nos da menos 6 y para que el compuesto sea neutro se requieren 4 cargas positivas en el átomo central, por lo tanto el azufre trabaja con valencia 4. Y en la última tenemos 2 por 1, 2, 2 por menos 2 nos da menos 4 y para que la molécula sea neutra se requieren 2 cargas positivas, por lo tanto el azufre trabaja con valencia 2 más. En este caso te puedes dar cuenta que el azufre tiene 3 números de oxidación, por lo tanto al compuesto que tenga al azufre con el número de oxidación más grande lo vamos a llamar ácido sulfúrico. En este caso, el prefijo del azufre que es sulf y la terminación ico porque es la valencia mayor. La segunda estructura va a recibir el nombre de ácido sulfuroso, ya que, como es la segunda valencia, o bien la valencia de en medio, llevará la terminación oso. Y en el caso de la última estructura, se va a llamar ácido hiposulfuroso, ya que corresponde a la valencia más pequeña, por lo tanto debemos de colocar la combinación hipo-oso. Para terminar, vamos a asignar el nombre a los siguientes 4 compuestos. Te puedes dar cuenta que son compuestos con cloro. Sabemos que el cloro se encuentra en el grupo 7A, por lo tanto puede trabajar con 4 valencias, 1 más, 3 más, 5 más y 7 más. Debemos determinar el número de oxidación en el cloro para cada una de las siguientes estructuras. Sabemos que todos los hidrógenos tienen número de oxidación 1 más. De igual manera los oxígenos tienen número de oxidación 2 menos. Entonces, para la primera estructura multiplicamos 1 por 1 que nos da 1 y 4 por 2 menos que nos da 8 menos. Por lo tanto, para que la molécula sea neutra se requieren 7 cargas positivas. En el caso de la segunda estructura multiplicamos 1 por 1, 1, 3 por 2 menos nos da 6 menos y para que la molécula sea neutra se requieren 5 cargas positivas.
En la tercera estructura multiplicamos 1 por 1, 1 y 2 por menos 2 nos da menos 4. Para que esta sea neutra se requieren 3 cargas positivas. Y por último, en la siguiente estructura multiplicamos 1 por 1 que nos da 1 y 1 por 2 menos que nos da 2 menos. Por lo tanto, para que esta sea neutra se requiere una carga positiva. Con esto ya tenemos el número de oxidación para cada átomo de cloro. Entonces, el compuesto que tiene al cloro con el número de oxidación más grande lo vamos a nombrar ácido perclórico. Colocamos la combinación per-ico ya que es el número de oxidación mayor. El segundo compuesto que tiene el segundo número de oxidación más grande lo vamos a llamar ácido clórico, únicamente la terminación ico. El tercero se va a llamar ácido cloroso. Y el último recibe el nombre de ácido hipocloroso, ya que es el que tiene al número de oxidación más pequeño. Recuerda que cuando tienen 4 números de oxidación se deben de colocar los prefijos y sufijos de esta forma. Bien, fíjense acá, esta tablita que está acá es la misma que yo los coloqué. Entonces, fíjense que ellos fueron colocando por columnas. El caso cuando tiene una sola valencia va a terminar en ico. Fíjense que todos los nombres siempre van a comenzar con la palabra ácido. Todos comienzan con la palabra ácido. Lo que viene después es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, él fue calculando, por ejemplo, el carbono, como tenía 2 estados de oxidación, él tiene que calcular en cada fórmula con cuál estaba trabajando para saber qué nombre le iba a dar. Entonces, en este caso, claro, los colocó al revés, como yo se los coloqué en la tablita, pero si trabaja con la menor valencia, termina en oso, y si trabaja con la mayor valencia, termina en ico. Y fíjense que carbón es la raíz del nombre del no metal, que en este caso es el carbono. El tercer ejemplo, cuando tenemos tres elementos, tres estados de oxidación para ese elemento químico. El azufre trabaja con valencia 2, 4 y 6. Entonces, yo les dije que los pasos son, primero, saber cuál es el no metal con el que estoy trabajando. En este caso es el azufre. Luego, saber cuál es la raíz del nombre de ese no metal. La raíz del azufre es sulf. ¿Ok? En este caso, sulfur es la raíz que vamos a utilizar. Y después, saber con cuál estado de oxidación trabaja para saber los prefijos o los sufijos que va a llevar. Entonces, si tiene 3 valencias y trabaja con la más pequeña, comienza con hipo, la raíz del no metal, y termina en oso. Entonces sería hipooso. Si trabaja con la del centro sería oso, y si trabaja con la última sería ico. Entonces la estructura siempre va a comenzar con la palabra ácido, después con la raíz del nombre del no metal va a tener prefijos o sufijos dependiendo de con qué valencia trabaja. Y el último caso, el cloro, que trabaja con valencias 1, 3, 5 y 7, los sufijos y los prefijos son, si trabaja con la más pequeña, comienza en hipo, termina en oso. La segunda termina en oso, la tercera termina en ico y la última comienza en per y termina en ico. ¿Ok? Entonces acá pudimos observar algunos ejemplos de lo que yo les estaba diciendo acá en la tabla, porque acá está como un poquito más serio, pero allá se lo pusieron con colorcito para que ustedes traten de diferenciarlo un poquito más, ¿ok? Quiero decirles que no se frustren si no lo entienden a la primera, ¿ok? La idea es que lo vayamos viendo poco a poco, que lo vayamos practicando. Tenemos que traer de nuevo a la memoria cómo que se calculan los estados de oxidación para poder hacer y darle el nombre correcto a estos compuestos que están acá, ¿ok? Fíjense, esto es lo que les aparece en su libro, cómo se nombran los ácidos oxácidos. Dice que la UPAC acepta los nombres tradicionales que se le dan a través de esta nomenclatura tradicional de algunos oxoácidos, como los siguientes: ácido carbónico, ácido nitroso, ácido nítrico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. Fíjense que depende de con qué esta oxidación trabaje, se le van a dar todas esas terminaciones, ¿ok? Y les voy a mostrar otro video en donde nos refuerza cómo se forma, cómo llegamos a estos oxoácidos y después vemos la terminación. Pero antes de eso, quiero recordarles, ¿ok? Quiero recordarles los estados de oxidación, porque probablemente algunos no los recuerdan. Ese cálculo que estaba haciendo la persona en el video de forma rápida, ¿cómo se hace? Vamos a suponer, ¿ok?, que tenemos este ácido que está acá. Ya va, voy a colocarlo más arriba.
¿ok? Y yo necesito saber, resulta que este señor, el fósforo, trabaja con dos valencias, ¿ok? Trabaja con valencia 3 y trabaja con valencia 5. Ya, déjenme eliminar, no sé cómo se elimina esto, ahí. Este señor trabaja con valencia 3 y trabaja con valencia 5. Entonces, si este elemento químico que se llama fósforo, ¿ok? Y la raíz de ese nombre, o sea, paso uno, saber con qué no metal estoy trabajando. La P es el fósforo y la raíz es fósfor, ¿ok? Entonces, ahora ese nombre debe tener una terminación. Depende de qué, de con cuántas valencias trabaje. Si trabaja solamente con dos valencias, ¿qué debemos hacer? Si termina con la primera, si trabaja con esta valencia 3, la terminación va a ser oso. Y si trabaja con la mayor, va a terminar en ico. Entonces va a ser fosforoso o fosfórico. Tengo esas dos opciones. Pero como a simple vista yo no sé, yo la debo calcular. Entonces eso es lo que vamos a recordar, cómo se calcula, cuál es el estado de oxidación con el que está trabajando, en este caso el fósforo. Ya, yo no sé, este es el que voy a calcular, no sé con cuál trabaja. Y aquí tenemos que recordar un poquito las reglas para calcular los estados de oxidación. El hidrógeno, acá en este caso, en estos ácidos, está trabajando con valencia, con estado de oxidación 1 positivo. Y el oxígeno está trabajando con estado de oxidación 2 negativo. ¿Ok? Y acuérdense que es una molécula neutra. Aquí arriba no había ni ninguna carga positiva ni ninguna carga negativa. Quiere decir que la ecuación que yo vaya a formar aquí abajito va a estar igualada a 0. Porque es un compuesto neutro, ni es más positivo ni es más negativo. Entonces, recuérdense que estos números que están aquí arriba, ¿ok? Perdón, eliminé, déjenme hacerlo rápido. Lo eliminé todo. Recuérdense que esos numeritos que yo escribí arriba los voy a multiplicar por los de abajo, ¿ok? Y esta es la X. Entonces, este 1 va multiplicado, sería 1 por 3, me va a dar 3 positivo. ¿Ok? Después, esta X por el numerito de abajo, que cuando no hay número asumimos que es 1, sería X por 1, me va a dar X positiva. Y el otro sería 2 negativo multiplicado por 3, me va a dar 6 negativo. Y esta ecuación la igualamos a 0. Entonces, fíjense que acá lo que nos queda es resolver la ecuación y saber cuánto vale X. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este 3 con este 6 los puedo restar porque tienen signos diferentes. Los vamos a restar. Entonces, 3 menos 6 me va a dar 3 negativo. Y la X me sigue quedando igual. ¿Ok? Y recuérdense que todo lo que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Entonces, ese menos 3 va a pasar al otro lado como 3 positivo. Me va a quedar que X va a ser igual a 0 más 3, me va a dar 3 positivo. Quiere decir que el fósforo trabajaba con dos estados de oxidación. Trabajaba con 3 y trabajaba con 5. Según el cálculo, está trabajando con valencia 3. Si trabaja con valencia 3, el nombre de ese ácido va a terminar en oso porque fue la valencia con la que vimos que estaba trabajando. Entonces, aquí lo que les quiero recordar es cómo calcular ese valor de X, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Ese valor de X simplemente es cuál es el estado de oxidación con el que está trabajando, porque hay elementos químicos que tienen más de uno. Entonces, para yo darle el nombre correcto, debo saber con cuál está trabajando. Entonces, recordando ya un poquito este cálculo, vamos a ver el otro video para regresar y darle el nombre entonces a estos compuestos ácidos oxiácidos. ¿Ok? Así que, bien, vamos a continuar acá. Vamos a ver el otro nombre, el otro videito. Oxácidos. Son compuestos que poseen en su estructura un no metal, hidrógeno y oxígeno. Se forman a partir de la hidratación de los anhídridos u óxidos ácidos. Para nombrarlos, se utiliza el nombre genérico de ácido, seguido del específico del anhídrido del cual proviene. La fórmula se obtiene sumando todos los elementos que se encuentran en los reactantes, y al final, si se pueden simplificar, se simplifican. SO3 más H2O nos da H2SO4.
Existe una serie de anhídridos, los formados por algunos elementos del grupo 15 de la tabla periódica, entre otros, que tienen la capacidad de tratarse con 1, 2 y 3 moléculas de agua, formando entonces cada uno 3 ácidos diferentes. Para nombrarlos anteponen los prefijos: meta para una molécula de agua, piro para 2 moléculas de agua, orto para 3 moléculas de agua. Ejemplo: P2O5 más una molécula de agua se transforma en ácido metafosfórico. P2O5 más 2 moléculas de agua se transforma en ácido pirofosfórico. Y P2O5 más 3 moléculas de agua se transforma en ácido ortofosfórico. Oxisales. Son sales que provienen del reemplazo. Ya, las oxisales todavía no lo vamos a ver porque estamos primero viendo los oxiácidos, ¿ok? Entonces, fíjense, voy a compartir de nuevo el mismo ejemplo que estábamos viendo, ¿ok? El H3PO3. Yo quiero saber cuál es el nombre correcto de ese compuesto que está ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué debo saber? Esa P, ¿qué es? Bueno, ya yo sé que esa P es el fósforo, ¿ok? ¿Cuál es la raíz del nombre de ese fósforo? Fósforo, ese va a ser la raíz. Ahora, la terminación en la que va a terminar esta palabra necesito saberla, dependiendo de qué. Si trabaja con valencia 3 o si trabaja con valencia 5. Si trabaja con la menor, termina en oso, y si trabaja con la mayor, termina en ico. Resulta que ya nosotros hicimos el cálculo y vimos que este señor está trabajando con valencia 3, que es su valencia más pequeña. Entonces vamos a darle el nombre a este señor. ¿Comenzamos con qué palabra? Comenzamos con la palabra ácido. ¿Ok? Después la raíz, que sería fósforo, y como trabaja con la menor, ¿ok? La menor va a terminar en oso, por eso sería ácido fosforoso. ¿Ya? Si cuando yo haga el cálculo trabaja con la más grande de las dos, ya no sería fosforoso, sino que va a ser fosfórico. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tenemos que recordar, chicos? Cómo calcular ese estado de oxidación con el que está trabajando ese elemento químico diferente. Yo quiero ponerles acá otro ejemplo para que sigamos practicando. ¿Ok? El H2SO4. Resulta que este señor que está acá, el azufre, trabaja con 3 valencias. Trabaja con valencia 2 positiva, trabaja con valencia 4 positiva y trabaja con valencia 6. Quiere decir que tengo 3 opciones de nombre para ese compuesto. Primero, ya yo sé que va a comenzar con la palabra ácido, pero lo que viene después no lo sé. Entonces, ¿pero qué sé yo? Que si va a trabajar, si cuando yo lo calcule trabaja con la primera, va a comenzar con hipo, ¿ok? Y va a terminar en oso. Si trabaja con la del medio, va a terminar en oso, y si trabaja con la última, va a terminar en ico, ¿ok? Entonces, ¿qué les decía yo? Que para darle el nombre, primero debemos saber cuál es el elemento no metálico en este caso. Esa letra S es el azufre, ¿ok? Y el azufre, la raíz del nombre es sulfur, ¿ya? Ahora, no sé si va a ser ácido hipo, no sé si va a ser hiposulfuroso, o no sé si va a ser ácido sulfuroso, o no sé si va a ser ácido sulfúrico. Para eso necesito saber cuál es la valencia con la que está trabajando aquí, para saber cuál de estos 3 nombres va a tener al final mi compuesto químico que está acá. ¿Ok? Entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Acá siempre tienen que grabarse en el cerebrito que el hidrógeno trabaja con valencia 1 positivo. ¿Ok? Vamos a escribirlo bien. El oxígeno trabaja con valencia 2 negativa y esta X es el que vamos a calcular. ¿Ok? Ahí decía H2SO4 sin más nada arriba, quiere decir que es una molécula neutra. Entonces, cuando escribamos la ecuación, la vamos a igualar a 0. Entonces, multiplicamos acá. 1 por 2 nos va a dar 2 positivo. X por el número de abajo, que no hay número, pero asumimos que es 1. 1 por X nos va a dar X positiva. Y 2 negativo por 4 nos va a dar 8 negativo. Entonces, cuando resolvemos acá estos dos números, son signos diferentes, se restan. 2 menos 8 me va a dar 6 negativo.
y me va a quedar la X igual. Pasamos ese negativo al otro lado positivo. Entonces está trabajando con más 6. ¿Cuántas valencias tenía el azufre? Tenía 3, valencia 2, valencia 4 y valencia 6. Está trabajando con la mayor, quiere decir que el nombre va a terminar en ico. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre? Vamos a escribirlo ahora. ¿Cuál va a ser el nombre? Una vez que ya sabemos con qué valencia está trabajando. El nombre va a ser ácido. ¿Ok? La raíz del no metal es sulfur. Y la terminación va a ser ico porque está trabajando con la valencia más grande. Entonces, el nombre del H2SO4 va a ser ácido sulfúrico. ¿Ya? ¿Se entendió un poquito, chicos, cómo le vamos a ir dando nombre a estos compuestos? Sí, Ya, fíjense, aquí nosotros vamos a estar practicando esta y la próxima clase. No se preocupen que vamos a seguir practicando. Entonces, aquí hay unos ejercicios. La primera es, a partir del nombre yo le voy a dar, a partir de la fórmula le voy a dar el nombre. Y la parte 2 de esos ejercicios es, a partir del nombre yo voy a armar cuál es la fórmula. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer este caso, el HNO2. ¿Ok? O vamos a hacer aquí el del carbono, H2CO3. Déjenme escribirlo acá, H2CO3. Si ustedes lo quieren ir haciendo en su casa para practicar, súper. Si es el más pequeño, correcto, Scarlett. Si hubiese sido hiposulfuroso. Si la R es hiposulfuroso. Perfecto, así es, mi amor. Esa tablita nos las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ya, entonces vamos a compartir, voy a compartir acá de mi otro dispositivo para ver cuál sería el nombre de este señor que me están dando acá. ¿Ok? Paso número 1. ¿Cuál es el no metal que está en este caso? Tengo hidrógeno, después viene el no metal, ¿ok? Que es esta letra C. Y cuando yo veo esta letra C es el carbono. ¿Ok? La raíz del carbono es carbón. Ahora, ¿cuántos estados de oxidación tiene el carbono? Trabaja con estado de oxidación 2 y con estado de oxidación 4. Entonces tengo dos opciones de nombre. Si trabaja con la más pequeña, va a terminar en oso. Ahora, si está trabajando con valencia 4, va a terminar en ico, según la tablita que yo tengo. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que saber calcular de una vez cuál es la valencia con la que está trabajando aquí este señor para poder darle el nombre, a ver si es carbonoso o si es carbónico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Voy a borrar acá. Y vamos a calcularlo. Entonces, el hidrógeno trabaja con valencia 1, el oxígeno trabaja con valencia 2 negativo. Multiplicamos 1 por 2, el de abajito me va a dar 2, x por 1 de abajo me va a dar x, y 2 por menos 3 me va a dar 6 negativo. Le igualamos a 0 porque era neutra. Entonces empezamos a resolver. Aquí no me quedó bien borrado. Este 2 con este 6 lo vamos a restar porque tienen signos diferentes. 2 menos 6 me va a dar 4 negativo. Y la x me queda igualita. Este 4 lo pasamos, está restando, lo pasamos a sumar para el otro lado. Entonces, de las valencias 2 y valencia 4, ¿está trabajando con cuál? Con valencia 4, ¿ya? Porque fue lo que calculamos. Quiere decir que este nombre va a terminar en ico. ¿Cuál va a ser el nombre? Vamos a ver cuál va a ser el nombre. ¿Ya? Entonces, comenzamos con la palabra ácido. ¿Ya? Después la raíz del no metal es carbón y va a terminar en ico porque de las dos valencias está trabajando con la mayor. Por eso este señor que ustedes ven aquí es el ácido carbónico. ¿Ya? Porque calculamos de las dos valencias del carbono con cuál estaba trabajando y como vimos que estaba trabajando con la mayor, por eso terminó en ico. ¿Ya? Así que bien, chicos. ¿Alguna pregunta de este ejercicio?
Duda, consulta, Miss, no entiendo nada, entendí algo, ¿puedes repetir? No, no voy a dejar tarea porque necesito que practiquemos la próxima clase para poder dejarle tarea y lo puedan comprender bien, ¿ok? Entonces, chicos, Miss, dime mi amor. entonces, después de hacer la operación, ¿el número que sale con la valencia más pequeña es el que se le pone primero al nombre o no? No cacho muy bien. Mira, dependiendo. Fíjate, yo te voy a mostrar acá una tabla donde te muestra distintos estados de oxidación con la que trabaja cada elemento químico. Por ejemplo, el azufre trabaja con 3, el bromo trabaja con 4. Entonces, tú sabiendo con cuántas valencias trabaja, tú tienes varias opciones de darle el nombre. Si trabaja con una, siempre va a terminar en ico. Si trabaja con 2, tienes 2 opciones. Si trabajas con 3, tienes 3 opciones. Entonces, ¿qué tienes que saber tú sabiendo con cuántas valencias? Aquí el carbono trabajaba con 2 nada más. Entonces, si trabaja con 2, yo tenía 2 opciones del nombre, de sufijo o ico o terminaba en oso. Entonces, como cuando yo la calculé de esas 2 valencias, estaba trabajando con la más grande, con la mayor, por eso terminó en ico. Si yo hubiera hecho el cálculo y me daba que estaba trabajando con la valencia más pequeña, yo iba a terminarlo en oso, ¿ok? Entonces, por eso es que yo les doy estos pasos que están acá. Primero, sepan cuál es el no metal con el que están trabajando. Luego, busquen cuál es la raíz. Cada elemento químico tiene una raíz. Yo le coloqué acá la de algunos no metales, ¿ok? Entonces, por lo menos ahí estábamos trabajando con el carbono. La raíz es carb, ¿ok? O carbón. Y terminamos en oso o en ico. Entonces, después buscas cuántos estados de oxidación tiene, para luego ver, dependiendo de esta tablita, cuántos prefijos, cuáles son los prefijos o sufijos posibles que yo tengo para darle el nombre. Entonces, después ahí es que yo calculo. Cuando yo hago el cálculo y veo con cuál de todos ellos trabaja, ahí es que yo sé cuál es el prefijo o el sufijo que yo voy a utilizar para darle el nombre a ese ácido. ¿Ya? Eso era lo que me estabas preguntando, Tomás. Sí, más o menos, sí. Más o Ahora menos. lo entendí un poquito mejor. Sí. Ya, bueno. Gracias, Igual ahí Miss. vamos a seguir reforzándolo porque, como les digo, esto no es algo que entendamos a la primera. Ya eso es practicando, que uno lo hace, volviéndolo a ver, uno sentándose y haciéndolo para uno poder entender cómo se utilizan estas tablitas que están acá. Les pido por favor, si en su cuaderno pueden escribir esta tablita en su cuaderno para cuando vayamos a hacer ejercicio ustedes la tengan a la mano y no se les pierdan la presentación, por favor escríbanla, ¿ya? Y hay unas tablas de valencias también, no sé si sus libros nuevos tendrán tablas de valencia, sé que los viejos sí tenían, así que voy a buscar para que ustedes también sepan cuáles son las valencias con las que está trabajando cada elemento químico. En mis tiempos, cuando yo estudiaba, a mí me mandaron a grabarme en mi memoria cada una de las valencias con las que trabajaba cada elemento químico. Yo no les voy a hacer esa maldad, pero no quiere decir que ustedes no me vayan a investigar cuáles son los estados de oxidación de cada elemento químico. Es bueno que tengan a la mano esa tablita para que se les haga mucho más fácil cuando la vayan a calcular, ¿ok? Así que bien, para cerrar, chicos, en esta clase pudimos ver el segundo de los compuestos ternarios que teníamos en nuestro esquema, que son los ácidos oxiácidos, ¿ya? Estos ácidos que son bastante corrosivos, son súper fuertes, tienen características de los ácidos específicas y están formados por la unión de ¿quién? De un óxido no metálico hidratado, es decir, mezclado con agua. Entonces, ¿cuál es la fórmula o los elementos y en qué orden podemos observar un oxiácido? Siempre vamos a ver hidrógeno, luego el símbolo químico del no metal y de último al oxígeno, ¿ya? Entonces, para darle el nombre se utiliza la nomenclatura tradicional, es la que normalmente se ocupa para los ácidos, es un tipo de nomenclatura que antes no habíamos visto, nos habíamos enfocado en la sistemática y en la stock. Ahora estamos viendo un tercer tipo de nomenclatura, en donde me dice que necesito saber con cuál estado de oxidación trabaja el elemento químico para yo saber qué nombre posterior le voy a dar. Siguiendo los pasos que les puse ahí en las diapositivas, ustedes pueden guiarse y con mayor práctica vamos a ir aprendiendo este tipo de nomenclatura. Como son los ácidos, comienzo con la palabra ácido. Tenemos la raíz del no metal que va a tener prefijos o sufijos dependiendo de con cuál de sus valencias esté trabajando, ¿ya? Así que eso fue todo, chicos. Voy a parar la grabación acá.